Bueno, creo que soy el bicho raro aquí, porque los árboles tienen sus flores, pero yo de flores no voy a hablar, ¿eh? Os voy a contar un poco cómo la visión del árbol en la ciudad desde el punto de vista de un arborista. No somos jardineros. No tengo ni idea. Me habéis estado hablando toda la tarde en chino. O sea, no me he enterado de nada. Has aprendido, ¿no? Bueno, algo, ¿eh? Pero ya hay muchas cosas que vamos a ver que son iguales. Os voy a enseñar, bueno, no os voy a enseñar porque no. Bueno, Imaginar. Yo tengo que hacer... espero no perderme mucho, es un pequeño esquema, pero bueno. Nosotros vemos el árbol de una manera muy particular. Las ciudades tienen que ser habitables. Y para que sean habitables, tenemos que intentar cambiar la visión del árbol. Habéis estado hablando todo el rato de ornamento, de belleza, de... Lo siento, nosotros no los vemos así. Nosotros los vemos como una herramienta. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas, la calidad de vida que desarrollamos en la ciudad. Las ciudades cada vez son más bulliciosas, más ruido, más gente, todos más apelotonados, todos más... Mirad por la ventana. Mirad. Ahí. Estamos bien, ¿eh? Pero es bello, ¿eh? Estamos bien, porque tenemos árboles. Yo veo castaño en flor. Porque tenemos árboles. Pero ¿qué tamaño tienen estos árboles? ¿Habéis visto que todas las plazas de todos los pueblos hoy en día ya no tienen ni un solo árbol? ¿Ni uno solo? Entonces, no podríamos estar explicando infinidad de tiempo todos los beneficios que nos aportan los árboles, pero sobre todo uno que se están viendo últimamente, que más se está estudiando, es la salud. La salud. O sea, es la única herramienta que existe para mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad. Si quitamos los árboles, las ciudades se hacen invivibles. Nos matamos entre nosotros. Es así de claro. Es la única herramienta que baja el estrés de las personas en la ciudad. Y nosotros somos ricos, ¿eh? Todos los aquí presentes, ¿eh? Los pobres no están aquí, ¿eh? Nosotros cogemos el coche y el fin de semana nos vamos. ¡Qué guay! Me voy a Ayacoarría, me voy al Gorbea. ¿Qué calidad de vida tengo? Más buena, ¿no? Pero el que no puede salir de la ciudad, el que tiene que vivir en la ciudad, la gente mayor, la gente pobre, o se la hacemos vivible, o aquí se mueren de pena. Entonces, la única herramienta que existe es el árbol. El árbol nos hace mejores personas y más buenos. Es así. Pero no nos vale el árbol ornamento, que es el que hemos estado teniendo en nuestras ciudades, en nuestros jardines, todos estos años. Entonces, está cambiando la visión del árbol en la ciudad. Pero para cambiar esa visión del árbol en la ciudad, apareció lo que era la arboricultura, ¿no? Alex Saigo. ¿Quién no conoce a Alex Saigo? Por lo menos los que nos dedicamos a los árboles es como el dios, ¿no? Él comentó y dijo una frase que se quedó en los anales, pero que se ha interpretado muy mal. Muy mal, hasta recientemente la ciencia ha empezado a investigar qué es lo que nos pasa a nosotros humanos, que nos estamos apiñando en la ciudad y cómo reaccionamos, ¿no? Y él dijo una frase del árbol correcto en el sitio correcto.
¿En cuántos jardines se ha utilizado esta frase? El árbol correcto en el sitio correcto. Él, pondríamos la foto, sacaba la casita y ponía un árbol enorme, el más grande cerca de la casa. Y el más alejado es el pequeñito. La gente, los profesionales, lo entendieron al revés. Era muy fácil diseñar calles donde no den problema los árboles, donde los árboles no den tal, cerrar, y ocuparon el árbol pequeño cerca de la casa, todo lleno de abedules, todo lleno de legustrum bola, todo lleno de árboles que aportan más bien poco. La arboricultura pasó a ser una ciencia cuando se empezó a investigar todo esto, y ya no se habla de arboricultura, se habla del urban forest, del bosque urbano. Tenemos que meter el bosque en la ciudad. Es difícil y no es fácil, ¿eh? Y los problemas que ocasionan los árboles, pues hay que pegarse con ellos. Hay que pegarse con las raíces, hay que pegarse con las hojas, hay que pegarse con la llamada de teléfono de es que me entra la rama por la ventana, hay que pegarse con muchas cosas, ¿no? Pero hay que saber trabajar con esta herramienta para poder obtener los máximos beneficios de ella, ¿no? Entonces, todos los proyectos que se realizan en la ciudad deberían de tener clara la inversión a 100, 150, 200 años que hacemos cuando plantamos un árbol. Si no, ese proyecto no lleva muy clara cuál es la inversión, los árboles no crecen, ¿eh? Así se queda. Lo planto hoy y dentro de 20 años sigue igual. Verde, ¿eh? Ah, si está vivo. Claro que está vivo, pero fosilizado. Es un fósil. La mayoría de los árboles son fósiles, excepto en los parques, excepto en las avenidas más antiguas de nuestras ciudades. En las más antiguas, ¿eh? En las modernas no crece nada. Se llenan de árboles diseñados ¿a qué altura? ¿Abedules que suben a 8 metros? Cerezos de flor, que son muy bonitos, pero que llegan a 5 metros. Nosotros, los estudios te lo dicen bien claro. Los árboles, para ser una herramienta efectiva, para cambiar cosas y dejar de ser un ornamento, tienen que ser grandes. 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 ¿Conocéis los plátanos de la Senda? ¿Conocéis los plátanos de Aranjuez? ¿Conocéis los tuliperos de Ayete? ¿Conocéis los árboles grandes? Un niño no dibuja un árbol grande, lo dibuja mutilado. Todo podado, manualmente. ¿Pongo una foto? Pon la foto. Entonces, por un lado, necesitamos los árboles grandes. Aquí hay árboles grandes, ¿eh? Porque es un parque. En el parque se está muy bien, pero es que el árbol grande tiene que estar lo más cercano posible a donde yo vivo. El parque tiene una función, el bosque tiene otra función y el árbol cerca de mi casa tiene otra función. No existe ningún filtro que absorba las partículas contaminantes de los coches, ¿eh? No existe, todavía no se ha inventado. Arrancamos el coche, ¡guau! Solamente existe el árbol, no hay otro. Pero para conseguir los árboles grandes, avenidas de 50 metros de anchura con árboles fosilizados ahí en medio, para conseguir esta plantación se desarrolle, tenemos que ser muy profesionales y tenemos que diseñar muy bien tanto lo de arriba como lo de abajo. Y si no diseñamos lo de abajo y nos empoderamos, porque cuando se pasó de la arboricultura
al Urban Forest, de repente apareció la FAO y dijo, no, si es que la salud no solamente la ausencia de dolencias es una salud psíquica, es una salud. Entonces nos convertimos, los arboristas, en infraestructura. Ahora somos tan importantes como la red de fecales de la ciudad, como la red de agua potable en la ciudad. Y nos tienen que dotar de presupuesto. Porque si no nos dotan de presupuesto y seguimos siendo los hermanitos de la caridad, seguiremos teniendo fósiles, ¿eh? Claro que no es fácil, pero si nosotros, que somos los que trabajamos, no nos lo creemos, no luchamos por ello, ¿cómo le vamos a conseguir convencer al arquitecto municipal, que es el que diseña la ciudad, que es el que tiene las perras? ¿Cómo lo conseguimos? Si no voy yo y no va a venir nadie de fuera a decírselo, ¿eh? Nadie. Él vive cómodamente. Si no hacemos esto y nos conformamos, al final lo que va pasando es que se van perdiendo cada vez, se cierran más alcorques. No, es que aquí no se puede plantar. No, es que aquí es difícil. No, es que todos son problemas. Todos son problemas y como queremos vivir en una vida sin problemas, no, es que ¿cómo voy a poner un árbol tan grande en mi jardín si luego voy a tener problemas ya? Si solamente pensamos en los problemas, igual no tenemos hijos, igual el perro también tiene problemas, pero queremos, ¿no? Necesitamos los árboles grandes también en los jardines particulares, no solamente en la ciudad. Y si no perdemos sitios de plantación, porque nos cierran el alcorque, nos ponen el ligustrum bola, ¿no? Dice Shostiviri, que el ligustrum bola no baja, que cada vez vienen los veranos más duretes, Una alineación con arbolado puede llegar a bajar hasta 15 grados, 15, 20 grados, la diferencia térmica entre tenerlos y no tenerlos, Yo trabajé un momento en un ayuntamiento y lo primero que hice fue una consultoría a un paisajista para incorporar especies mediterráneas en el norte. Porque llegamos tarde, llegamos muy tarde. Todas las pruebas las teníamos que tener ya hechas. Un árbol tarda 20, 30, los árboles crecen rápido, no nos engañemos, Estamos acostumbrados al ver el árbol de enfrente de casa que no crecen. Pero si plantamos bien, con buenas condiciones y sabemos plantar, los árboles crecen rápido. Pero esos 15, 20 años nos los tenemos que comer hasta que empiecen a dar beneficios. Todos los estudios nos dicen que un árbol la curva de beneficios empieza a ser exponencialmente, cambia la curva para arriba cuando pasan de los 8 metros de alto, Hasta los 8 metros, 10 metros de alto, un árbol se considera ornamento. De eso sabéis bastante. De eso sabéis bastante. No, es verdad. Que yo lo desconozco. Que yo lo desconozco. Es que yo he perdido toda esa función del ornamento en el árbol, ¿no? Entonces yo ya solamente los veo como una herramienta. A mí un árbol que no me da beneficios, esto es un empleado de una empresa, si no me da beneficios, pues ¿qué quieres que te diga? Tendré que luchar por intentar cambiarlo y que me dé beneficios, porque lo que tengo que intentar es mejorar la calidad de vida de mi gente. ¿Sí? Entonces, solamente consigo eso, una inversión a 150, 200 años, que es lo que tiene que vivir un árbol. Si tengo inversión, si no tengo inversión no lo consigo, Basta. Si no, lo que tenemos son árboles IKEA, ¿no? Voy, compro un árbol, coloco el árbol, 10 años después lo cojo, lo cambio porque se me ha muerto, voy, compro un árbol, árboles IKEA.
Es lo que hay. Tener en cuenta que abajo está todo muy ocupado, ¿eh? Abajo, en el subsuelo de una ciudad, está todo muy apretado, ¿eh? El único espacio libre en una ciudad, ¿cuál es? El cielo, el espacio aéreo. No queda más espacio, tenemos que meter los árboles, ¿eh? Pero para meter aquí un árbol, uno, yo de aquí, en esta calle, no necesito poner 10 árboles. Con 1 o 2 me valen, ¿eh? Pero bien desarrollados, ¿eh? Que lleguen a su 100% de desarrollo, que no se me quede en rollo bonsai. ¿Cómo lo hago? Con una buena inversión en el subsuelo. Y eso sí, el día que lo planto es el parto. No me vale cualquiera para plantar un árbol, ¿eh? No, si yo planto, si yo sé... Ya. Espera un poco, que la inversión que hemos hecho hay que hacerlo muy bien. Plantamos así. Cuanto más pequeño... 12, 14. Y más pequeño. Ya llegaremos. Entonces, estos árboles que nosotros plantamos, que queremos que nos hagan esta infraestructura verde, hay que manipularlos con mucho conocimiento, ¿eh? Nunca con motosierra, solo con tijeras. Ahí nos parecemos bastante, ¿verdad? Sí. Solo con tijeras. Y a ritmo árbol. A ritmo árbol es sacar 1 o 2 ramas así cada año. Así, ¿eh? Cualquiera que utilice una motosierra con un árbol ha llegado tarde. Porque si vas a cortar algo así o más gordo, es que has llegado tarde. Si yo hago una inversión de esta índole, yo tengo que exigir que su cuidado sea excelente. Su cuidado pasa por excelente no haciendo nada, casi siempre. Pero como que hay que convivir, hay que dar unos galivos al camión, al autobús, al peatón, a la fachada de la casa. ¿Qué tengo que hacer? Acompañar al árbol según va creciendo. ¿Cuántos ayuntamientos tienen cuadrillas de poda exclusivamente de poda de formación? La poda de formación en un árbol dura 20-30 años. 20-30 años de poda de formación. Luego cambiará de fase y dejará de ser juvenil. Y se meterá en adulto. Bueno, primero maduro y luego adulto, ¿no? Entonces, ahí ya casi nos olvidamos de la poda. Luego vamos a tener 100, 120 años que, pues si se ha roto con un aire, un viento, una rama, si ya ha pasado alguna cosa drástica, pero luego vamos a tener 100 años de árbol sin podar. Sin podar. Es verdad que las herencias que tenemos, pues son herencias. Tenemos las cabezas de gato, ¿sí? De los plátanos de la Avenida de la Libertad. Pues bueno, hay unos estándares que están saliendo, todos los estándares europeos de arboricultura, de mantenimiento de poda, de anclajes, de plantación, estándares. Un estándar no es un libro de biología, un estándar de ascensores te diría un ascensor para 6 personas, cable de 7. Joder, qué aburrimiento. Pues es eso. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. No te explico por qué está bien o por qué está mal. Un estándar te dice lo que está bien y lo que está mal. Y si no cumples en los estándares, lo estás haciendo mal. Ya está. ¿Sí? Para acompañar este arbolado nuevo de la infraestructura verde, necesitamos grandes profesionales. No nos vale con manotijeras. Tienes que saber lo que quitas, por qué lo quitas, porque si yo lo que quiero es un árbol grande, no se me puede caer, ¿eh? Un árbol chiquito no se cae. Estos monstruos se caen. Pero si yo lleno mi ciudad de árboles grandes, no se me pueden caer. Tienen que ser seguros.
Entonces necesito, desde el minuto de la plantación, ¿qué tipo de planta plantabais? ¿Cada vez más pequeña, cada vez más tal? En grava. Para nosotros, cualquier árbol que pase más de 2 meses en una maceta es una caca. ¿Tenemos que convivir con ella? Convivimos con ella. Pero cuidado, porque va a ser árboles que, por ejemplo, cuando empiezan a cumplir 50, 60 años, plantados en unos parques, en unos sitios fenomenales, empiezan a hacer grandes, empiezan ya la producción de beneficios a recuperarla, se caen. ¡Poing! De raíz, se vuelcan. Raíces espiralizantes, estrangulantes. ¿Qué pasa? ¿Que pierdo la inversión? ¿Para qué se inventaron las macetas? ¿Para qué un vivero mete una maceta en un alcorque? O sea, mete el árbol en una maceta para poder plantar cualquier época del año. Incluso en verano, ¿no? Para eso se meten. Pero ya en cuanto no puedo y no he vendido el árbol, cojo otra maceta mayor y meto el árbol hasta el fondo de la maceta. Los cuellos no se respetan ninguno. Raíces espiralizantes todas. Buscar en internet, hay un manual, Missouri Gravel Bed, por favor, solicitarlos a los viveristas. Todos los viveristas deberían de conocer qué es el Missouri Gravel Bed. Existe un manual en internet. Solicitar árboles. Oye, ¿tenéis árboles en Missouri Gravel Bed? ¿Tenéis? ¿Por qué? Porque hasta que no se les solicite a ellos, no lo van a empezar a fabricar. ¿Qué tipo de árbol es el Missouri Gravel Bed? Es un árbol a raíz desnuda. Es un árbol a raíz desnuda lleno de una cabellera que lo puedes plantar hasta en agosto. Porque en cuanto tú lo plantas y le echas agua, él bebe. Porque ya tiene la cabellera, no la tiene que realizar nueva, no tiene que desarrollarla. Entonces, ¿qué podemos plantar? Árboles así, que nos los echamos al hombro, porque yo solito puedo con él, lo planto y en el momento que lo planto empieza a beber. Missouri Gravel Bed. Llama a la FIT. Oye, ¿tienes Missouri Gravel Bed? No, no tengo nada. Joder, pues a ver si me consigues. Es la única forma de cambiar el paradigma de las plantaciones. Nosotros hicimos unas pruebas en Barcelona con Missouri Gravel Bed y es alucinante, ¿eh? Es alucinante las cabelleras que te originan. Si tendríamos la posibilidad de la foto. Me suelta el pelo ya. Tú ya tienes cabellera. Bueno, lo mío está en maceta, ¿eh? Lo mío está en maceta. Ahí está. Te muestro los ejemplos. Por ejemplo, cabellera suelta, ejemplo. Entonces, es un poco reclamar el árbol grande en la ciudad, ¿no? Es desde el punto de vista del arborista. Los suelos cada vez vienen más pobres. Los árboles no crecen en el suelo por falta de oxígeno, no de agua, ¿eh? Lo que hace que un árbol crezca es el oxígeno y de la mayoría de las plantas. Sin el oxígeno, ninguna planta va a poder hacer una reacción metabólica, ¿vale?, para introducir en el sistema vascular los nutrientes. ¿Por qué en las nuevas ciudades, en toda esta zona nueva, no conseguimos que crezcan los árboles? Porque los arquitectos exigen unos grados de compactación en el suelo que no permiten la supervivencia del arbolado. Entonces, nos vamos a las partes antiguas de las ciudades, a los parques, y ahí sí, ahí pueden crecer. Cuando tenemos suelos, la raíz desnuda, lo que provocan los árboles es que yo, cuando planto el árbol,
y esta es la tierra que vas a tener, este es tu suelo, búscate la vida, no le pongáis nunca unas calidades de tierra si luego aquí va a haber malo. Si esto es malo, poner aquí también suelo malo. Si le ponéis aquí suelo bueno y esto es malo, no va a salir a conquistar el mundo. Se va a quedar aquí, dando vueltas. Si tienes capacidad de tener una buena inversión y tienes espacio suficiente, ponlo todo bueno. Pero eso es que hay que pagarlo, ¿eh? Los en Holanda tienen muy estudiado, y en Alemania, cuánto crece cada árbol respecto al volumen de suelo que le das. Si yo pongo suelo malo, este árbol que tiene su genética le marca 20 años, pues se va a quedar en 10. Si se lo pongo peor, en 7. Si le pongo el bueno, me crece y se desarrolla con todo su potencial. El árbol tendría que desarrollarse con todo el potencial genético que él tiene. Pero es como a nosotros. Si yo en vez de crecer aquí, nazco en África, pues igual sería más chiquito, ¿no? Más delgadito todavía. Bueno, los que vienen aquí porque son los que sobreviven, ¿eh? No, es algo muy alto. Sí. Y saltan muy bien. No, pero dice el Samuel. Ya. Con mi genética, con mi genética. No sé si conocéis también ¿conocéis el biochar? Sí. Pues intentar usar el biochar porque es el spa de las bacterias. Es un spa, es un lugar. No es otra cosa más que un lugar para que las bacterias puedan vivir y a través con las bacterias, mejor dicho, las raíces puedan desarrollarse. Si no, una raíz que no se asocia a bacterias no conquista suelo. Las tierras son tan inertes hoy en día en casi todos los sitios que hay que intentar aplicar un poquito de bacteria, de suelo vivo, que se llama, para que se pueda desarrollar en condiciones los árboles. Bueno, y un poquito era esto lo que había que explicar.